Bueno, continuamos entonces con el desarrollo de nuestra guía de cátedra y habíamos quedado en que comenzábamos a mirar hoy el capítulo sexto, que es el de arbitraje nacional. Vamos a mirar hoy dos aspectos de este arbitraje nacional. Uno, en cuanto a la competencia, entonces miremos qué sucede y cómo se determina. Está dispuesto así en el artículo 29 de la Ley 1563 de 2012. El árbitro es juez de su propia competencia y que su decisión prevalece sobre la de un juez al que se someta el asunto. En todo caso, la decisión del árbitro de declararse competente puede ser cuestionada, pero ello será a través del recurso de anulación contra el laudo que ponga fin al proceso. Entonces miren que de alguna manera se maneja distinto, ¿no?, este régimen de competencia, pero está apuntando a que ese árbitro es juez de su propia competencia, de tal manera que no es que se vuelva palabra sagrada, porque saben ustedes, y lo veremos, entonces será una de las causales de atacar vía recurso extraordinario, que para estos casos del proceso arbitral es de anulación contra ese laudo que le ponga fin al proceso. Por el contrario, la decisión del tribunal de declararse no competente solo puede ser objeto de recurso de reposición en la medida en que, de conformidad con ese artículo que estamos hablando, la decisión del árbitro o su competencia prevalece sobre la del juez ordinario o contencioso administrativo. Miren entonces que aquí también el tratamiento es distinto a como tradicionalmente lo hacemos en vía judicial, porque aquí esa decisión del tribunal de declararse no competente es susceptible de recurso de reposición, mientras que nosotros sabemos que en vía judicial, cuando el juez no es competente, él tiene que producir un auto de rechazo y enviarlo al juez que él estime que es el competente. Vean que aquí no, aquí pues obviamente porque no estamos en ningún tipo de jerarquía como es en la rama judicial vía la posibilidad de otorgárselo a otro juez o al que se analice y se cree que es competente. Aquí simplemente, si ese tribunal se declara no competente, lo que procedería sería el recurso de reposición nada más. Cuando, a pesar de que existe un pacto arbitral, ninguna de las partes lo invoca, en principio el proceso debe continuar ante el juez. En estos casos se entiende que existe una renuncia al pacto arbitral en el caso concreto, y así está establecido y así se puede, así se está manejando en Colombia. Claro, si existe una cláusula compromisoria y resulta que se presenta una controversia, vean que la parte demandante o accionante no acude al tribunal de arbitramiento, simplemente se va directamente para donde el juez. Acuérdense, existe cláusula compromisoria. El juez está en la obligación de analizar el asunto y, si no es el competente, aboca conocimiento. Le corre el traslado al demandado, como siempre tiene que ser. El demandado puede optar por dos cosas. Una, invoca la excepción previa de cláusula compromisoria, y entonces el juez no tendría otro camino que dar por terminada su actuación y devolverle la actuación al accionante, porque el demandado en este caso acudió vía excepción previa y dijo: no señor, nosotros constituimos una cláusula compromisoria en la cual dijimos que si se presentaba alguna divergencia no íbamos a la rama judicial sino al tribunal de arbitramiento. Entonces esa es una vía, que vía excepción previa lo haga. Pero la otra, ¿qué pasa si el demandado tampoco dice nada? Pues a sabiendas, porque él conoce el contrato, también no dice nada sobre la cláusula compromisoria. Ahí es donde entonces el asunto queda de competencia de ese juez civil. Por eso se dice que se entiende que renuncia si ninguna de las partes dice nada sobre el pacto arbitral. Entonces me parece que está muy bien conseguido, porque ellos tienen el derecho, pues ellos suscribieron el contrato, son responsables de las cláusulas que fijaron. Si entre una de ellas está el pacto arbitral y no hacen uso de él, ni el demandante porque va de una vez a la rama judicial, ni el demandado cuando le corren traslado porque no propone la excepción previa, pues quedará de competencia del juez civil.
En materia de competencia en tribunales arbitrales o en conflictos o procesos arbitrales también se puede dar el conflicto de competencia. Cuando una de las partes convoca un tribunal arbitral en un sitio y la otra en otro sitio, por ejemplo, o se opone a la constitución del tribunal por considerar que el centro no es el competente. Segundo evento. O tercero, cuando dos centros consideran que no son competentes para tramitar el arbitraje. En estos tres eventos, en los que estamos ahí en conflicto de competencia porque no sabemos quién nos lo va a atender, la ley dispone que le corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho resolver la controversia. Y entonces otra cosa que aprenden acá que es distinto a la vía judicial. En vía judicial, procesos judiciales, cuando acudimos a la rama judicial, ¿qué pasa cuando se presenta un conflicto de competencia? Que lo resuelve el superior común, superior jerárquico común a los dos jueces que estén en el conflicto. Acá no. Acá miren que si se presenta cualquiera de esos eventos que describimos, el competente para resolver ese conflicto de competencia es el Ministerio de Justicia y del Derecho. Entonces él determinará cuál es el tribunal competente y cuando él determine, pues a ese tribunal tendremos que acudir. Si el juez declara que prospera la excepción previa de compromiso, cláusula compromisoria, dispone el Código General del Proceso que se decretará la terminación del proceso y se le devolverá al demandante la demanda con sus anexos. Ya lo decíamos, esto es en el evento en que mirábamos que efectivamente el demandante o accionante no quiso hacer uso del pacto arbitral, lo somete a la jurisdicción, pero el juez analiza la situación, corre traslado al demandado y el demandado propone el numeral segundo del artículo 100, que es la excepción previa de compromiso, cláusula compromisoria. Entonces ya saben qué sucede. Ese juez da por terminado el proceso y se devuelve al demandante la demanda con sus respectivos anexos. En este caso, de conformidad con el artículo 95 del mismo Código General del Proceso, el demandante tiene un término de 20 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del auto que da por terminado el proceso para iniciar el proceso arbitral. Entonces, mire, hasta ahí está donde vamos qué está sucediendo, qué sucedió, que efectivamente existía la cláusula, pero el demandante no quiso hacer uso de ella. El demandado sí, y propuso la excepción previa y le prosperó. Entonces, ¿qué hace el juez? ¿Qué tiene que hacer? Auto que da por terminado el proceso. ¿Esto para qué? Y le concede entonces, con base en el 95 que estamos diciendo, como le devuelve la demanda con todos sus anexos al demandante, este tiene 20 días hábiles para acudir al respectivo tribunal de arbitramiento. ¿Qué gana con eso? Que se mantiene la interrupción de la prescripción y no opera la caducidad por razón de la demanda inicialmente presentada. En el fondo, mire que mantiene el tema de los efectos. Ustedes saben que el efecto de presentar una demanda en legal forma en Colombia es interrumpir la prescripción o la inoperancia de la caducidad. Aquí, como se hizo ese primer ejercicio, digámoslo así, erróneamente, pues con todo y eso el artículo 95 le dice, listo, ya el juez le devolvió usted la demanda a los anexos, usted tiene 20 días para acudir al respectivo tribunal de arbitramiento y le conservamos esos efectos o se le conservan esos efectos. ¿Qué pasa si lo hace después de los 20 días? No es que pierda el derecho, pero ojo que seguirán corriendo entonces los términos de prescripción y de caducidad. Entonces en eso consiste, que también lo hace diferente, pero le concede esa posibilidad de los 20 días para que vaya entonces al tribunal de arbitramiento que le corresponda. El otro evento que vamos a ver hoy, que son las reglas de procedimiento del proceso arbitral, algunas, las más relevantes, las más importantes. Es como consecuencia del principio de habilitación en materia arbitral, la ley estatutaria de administración de justicia permite en los procesos arbitrales en que no sea parte el Estado o alguna de sus entidades. Entonces sacamos todo el tema contencioso administrativo, pero como sabemos que también puede darse en civil, entonces, ¿qué es lo que le permite, con base en ese principio de habilitación? Pactar el procedimiento aplicable directamente o por referencia al reglamento de un centro de arbitraje. Todos lo tienen, siempre y cuando ello no viole los principios constitucionales que integran el debido proceso. Entonces allí le dice, en asuntos que no sean contenciosos administrativos, si vayamos o vayan a un proceso arbitral,
pueden pactar su propio procedimiento. Pero la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha dicho eso siempre y cuando no se viole el artículo 29 de la Constitución. Tiene que ser dentro de ese marco. Entonces, una regla semejante consagra el artículo 58 de nuestra normativa arbitral en Colombia, y es la que precisa, ese artículo precisa que se deben respetar los principios constitucionales que integran el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad de las partes. Todo el contexto del artículo 29. De tal manera que esa norma de la ley estatutaria y la de la ley 1563 que acabamos de ver permite a las partes apartarse de las reglas legales contenidas en la ley 1563 de 2012 y el Código General del Proceso, siempre que ello no viole los principios constitucionales mencionados. Entonces allí tenemos un evento en el cual, repito, procesos arbitrales de carácter civil, se puede pactar el procedimiento, se puede acudir a uno de los reglamentos que tenga un centro de arbitraje para desarrollarlo, sí, pero ojo, siempre dentro del contexto del artículo 29 de la Constitución, respetando principios como el del derecho a la defensa y el de la igualdad de las partes. Entonces, allí queda consagrado esa regla. Y en todo caso, la autonomía de la voluntad no puede crear un recurso de apelación ante un juez en la medida en que las competencias de los jueces deben ser definidas por ley, pero sí ante otro tribunal arbitral. ¿En qué consiste eso? Estamos hablando, miren, de procedimientos que pudiesen llegarse a incorporar. Entonces, en la práctica a veces ocurre que en los pactos arbitrales se estipulan reglamentos de entidades internacionales, como lo que nosotros vimos aquí, que es muy común en materia comercial de la Cámara de Comercio Internacional de París. Entonces sabemos que ellos tienen su propio reglamento y puede que las partes, y están en libertad de hacerlo, se acojan a ese reglamento. Entonces la referencia a dicho reglamento a nivel internacional no ofrece reparos, pero se ha discutido si es posible en arbitrajes nacionales. Entonces, bueno, si está pactado en el carácter internacional, digamos que no tendría ningún inconveniente, pero digamos que se suscita el problema para arbitrajes nacionales. Dos tendencias. Para algunos ello no es posible porque cuando la ley en la sección cuyo objeto es el arbitraje nacional hace referencia a centros de arbitraje y se refiere a los que autoriza nuestro Ministerio de Justicia, como dice el artículo 50. Entonces esa es una corriente. Otros consideran que si las partes pueden diseñar su propio reglamento como lo tengan a bien, pueden adoptar por referencia el de una entidad internacional siempre que cumpla los principios constitucionales. Entonces esa es otra corriente, esa es otra tendencia con la cual yo participo, porque bueno, ustedes analizan y podrán y estarán en libertad de optar por cualquiera de las dos teorías, pero yo me inclino mucho más por la segunda, porque como vimos ahorita en la diapositiva anterior, les dice, en materia civil ustedes pueden fijar sus propios procedimientos respetando el artículo 29 de la Constitución, respetando los principios constitucionales y acogerse a reglamentos como ese de la Cámara de Comercio Internacional. Entonces me parece perfectamente viable que así lo hagan. Mientras que para aquella otra corriente, pues que dispone que solo tiene que estar o basarse en reglamentos autorizados por nuestro Ministerio de Justicia, me parece que es restrictivo y que es miope en el sentido que no está respetando todo el eje constitucional como si la hace la segunda teoría. La ley arbitral no consagra requisitos de posibilidad para iniciar el trámite arbitral. Asimismo, no es necesario acudir previamente a la conciliación, pues la ley no lo contempló ni lo contempla. Miren que esta sería otra tercera regla en la cual todo el ejercicio o la posibilidad de requisito de procedibilidad o tener que ir a agotar el requisito de procedibilidad en materia arbitral no existe. Por lo tanto, se puede acudir directamente primero al tribunal de arbitramiento que hayan pactado. Claro que sí, porque no está exigiendo ningún requisito de procedibilidad. Acuérdense que el requisito de procedibilidad es en aquellos eventos donde el legislador ha dicho las partes deben primero intentar una conciliación y de fracasar esa conciliación, entonces ahí sí podrían acudir, ejemplo, a la rama judicial. Ya saben, no es el caso del proceso arbitral porque aquí no se exige requisito de procedibilidad.
Por lo tanto, no puede un tribunal, un árbitro, definir o determinar que primero tienen que intentar una conciliación, porque eso no está contemplado aquí. Se permite, claro, y ustedes saben que la figura de la conciliación en materia arbitral existe, pero no como requisito de procedibilidad. Por lo tanto, las partes pueden acudir a él en cualquier momento del proceso arbitral, pero no como requisito de procedibilidad. Por lo tanto, entonces yo creo hasta hoy dejamos esta clase del viernes con base en esos dos factores que ya empezamos a ver del arbitraje nacional.